Álvaro Delgado es autor del libro El engaño, tradición y práctica del PAN. Está editado por Grijalvo. Álvaro también escribió un libro que, caray, causó conmoción, El Yunque, la ultraderecha en el poder. ¿Te acuerdas del Yunque, mi querido Luis Enrique Mercado? ¿Cómo no? Fue un libro verdaderamente muy interesante. ¿No? Muy interesante. El ejército de Dios, nuevas revelaciones sobre la extrema derecha en México. Y ahora, El engaño. Estamos platicando con Álvaro. A ver, cuando nos fuimos a los anuncios comerciales, Álvaro, hablábamos de lo que decía Luis Calderón Vega cuando renunció al PAN en 1981. Estamos hablando del papá del presidente Calderón, el gran historiador del PAN, Así es. que dijo que los fundadores del PAN no reconocerán lo que hoy es el PAN. Estamos hablando hace 26 años y el proceso parece que fue empeorando y el control de grandes grupos empresarios sobre el PAN, Fernando Canales Clarion, etcétera, se fue haciendo más y más y más fuerte junto con estos grupos de ultraderecha católica. Sí, y yo creo que hay que tener en cuenta el surgimiento del Partido de Acción Nacional en 39, que tenía efectivamente corrientes evidentemente identificadas con el catolicismo, algunas de ellas que fueron reprimidas en su momento por la confrontación religiosa que se dio del 26 al 29 y sus remanentes. Pero en su concepción original, de acuerdo con lo que Manuel Gómez Morín establecía, no era un partido de derecha ni siquiera identificado con lo que en su momento tenía auge como era el nazismo. No, para nada. En Europa. No, para nada. Es un partido identificado, sí, con la doctrina social de la Iglesia, con una búsqueda fundamental de la transformación democrática del país. El PAN se fue desdibujando de una manera acelerada, pienso, a partir de la década de los 70 y de una manera definitiva en los 80. Calderón Vega, el papá de Felipe Calderón, efectivamente renuncia al PAN en 1981, inconforme, entre otras razones, por el desdibujamiento doctrinario del Partido de Acción Nacional, algo que había advertido apenas 3 años antes otro gran ideólogo, otro gran pensador del Partido de Acción Nacional, Efraín González Morfín, que vive hoy todavía don Efraín en Guadalajara. Y don Efraín, igual que Luis Calderón Vega, advertían de una derechización del PAN, de un sometimiento de este partido político a los grandes intereses capitalistas, y contrariando a lo que uno de los fundadores del PAN, Efraín González Luna, había establecido, que el PAN jamás sería trinchera del capitalismo. Eso son palabras del propio Calderón Vega. En efecto, de hecho el libro El engaño no está elaborado sino con información de los propios panistas. Sí, son citas y citas. No es un libro de mi pensamiento, es un libro sustentado estrictamente en información, con panistas de hace muchas décadas, pero con panistas actuales. Habla el propio Manuel Espino, habla Felipe Calderón, habla Germán Martínez Cázares, habla César Nabla, hablan los viejos panistas y los nuevos panistas. Yo lo que hago es, como periodista que soy, buscar apelar a la respuesta que dan los propios panistas a cuestionamientos muy elementales respecto al origen, a las proclamas, a las prédicas históricas del PAN y cotejarlas con las prácticas de hoy. Por ejemplo, lo que tú mencionabas muy bien, el corporativismo azul, que en el caso de Guanajuato es verdaderamente alarmante. ¿Por qué? Porque el PAN tiene, por ejemplo, una central obrera, tiene una central campesina. Lo que siempre dijo que no había que tener, en efecto, lo que criticaba acremente en torno del PRI. Efectivamente, el modelo corporativo en Guanajuato, sin embargo, se está reproduciendo a nivel nacional. Tiene el PAN una central campesina, que es Unimos. Tiene también una central obrera, la Asociación Sindical Mexicana, que no alcanzan todavía el nivel de lo que en su momento no es la CTM o la... Pero para allá quieren llegar, ¿no? Efectivamente. Entonces es importante, pienso, que a veces que no perder de vista esta evolución del PAN, pienso que no para bien, respecto de prácticas que no abonan al proceso de robustecimiento democrático,
sino que al contrario, lo que alientan es una reinstauración de prácticas fascistoides. Yo sí las califico. Cultos a la personalidad, control de los medios de comunicación, o sea, todo lo que vemos, que es fascista a fin de cuentas, ¿no? Y esto estamos viendo con los cambios que quieren hacer al COFIPE, es muy preocupante. Efectivamente, yo pienso que a veces en el caso del PAN en el DF no se aprecia en toda su magnitud que hay que remitirse a lo que pasa en estados donde el PAN ya ha tenido el ejercicio de gobierno durante muchos años. Digo, el caso de Baja California ya va a rebasar con el actual periodo más de 2 décadas de gobierno. En el municipio de León, Guanajuato, por ejemplo, tiene ya más de 20 años de gobierno. En el caso de Jalisco, como también hay un propósito de controlar y de silenciar a los medios por la vía, por ejemplo, de la publicidad gubernamental. Hoy en Guanajuato está ocurriendo un hecho que me parece deleznable y que requiere del conocimiento a nivel nacional, porque el gobierno estatal, que encabeza Juan Manuel Oliva, un personaje identificado con la Organización Nacional del Yunque, como todo su gobierno, tiene sometido o quiere someter al periódico AM de León, que tiene credenciales de ejercer el periodismo. De no haber sido por el AM de León, por ejemplo, Fox no existiría, o el PAN no hubiera logrado llegar a los ciudadanos del Estado para que esos ciudadanos tomaran una decisión de votar por ellos. ¿Y qué está haciendo Oliva con el AM? Está instrumentando un boicot publicitario solamente porque el periódico ha documentado la opacidad, por ejemplo, en el gobierno estatal, documentando las prácticas de nepotismo, documentando, por ejemplo, el neocorporativismo, documentando las prácticas fraudulentas que hacen los panistas del estado de Guanajuato. De manera que este tipo de cosas también se reproducen en Jalisco, mi estado natal. Jalisco, ¿cómo está? Con el actual gobernador, que también es del Yunque, ¿no? El Yunque, que cada sábado o viernes, no sé qué, hacen clases de catecismo en la Casa de Gobierno. Que ese es otro de los aspectos que me parece que es importante que los ciudadanos tengan en cuenta. La manipulación de la religión, sí. Yo pienso que la fe es un sentimiento personal, íntimo. Yo soy hombre de fe, no ando ostentando mi religiosidad, como si lo hacen los gobernantes del PAN de manera notable. Guanajuato, Jalisco, Querétaro, Baja California, Durango, en todo el territorio nacional, el PAN ha recurrido a la manipulación de la fe para buscar obtener votos. Oye, tu libro hay que leerlo, ¿no has leído, Luis Enrique? No lo he leído, fíjate, hay que leerlo. Está saliendo este fin de semana. Sí. Álvaro Delgado, felicidades, es un libro que sí me deja muy preocupado. Muchas gracias, Eduardo, y yo le recomiendo a los radioescuchas que lo lean y lo sometan al escrutinio. Mi trabajo como periodista está también sujeto a lo que piensen los ciudadanos públicos, ¿no? Por supuesto que sí. Álvaro Delgado, el libro es El engaño, prédica y práctica del PAN, prologado por Lorenzo Meyer, libro de Grijalvo. Cómprenlo y preocúpense después de leerlo. Vamos a los mensajes, regresamos.